Bienvenidos una semana más al programa de salud y bienestar del Centro de Psicología Aquiles. Esta semana lo dedicaremos a hablar sobre las fobias. Una fobia consiste en tener un miedo exagerado o desproporcionado hacia un objeto determinado o una situación concreta. Las fobias más comunes que nos solemos encontrar en consulta o en la calle es miedo a la sangre. Hay personas que simplemente el hecho de sacarse sangre o ver una herida determinada que sangra les produce un temor tremendo y que muchos incluso llegan a desmayarse y perder el conocimiento. Hay otras fobias, por ejemplo, las más comunes también es los miedos a determinados bichos o animales, las cucarachas, las arañas, y vemos a esas personas que cuando entran a un lugar determinado están buscando por todas las esquinas para detectar posibles telas de araña, posibles restos de esos animales a los que tanto temen y demás, es decir, ya van en guardia ante determinadas situaciones que creen que el elemento fóbico podría estar presente, lo cual provoca, claro está, muchísima ansiedad. Otras fobias muy comunes pueden estar en lugares cerrados, abiertos, con mucha o poca gente, ¿no? Ese temor a ir al centro comercial o temor a estar en lugares muy cerrados como puede ser un ascensor. Pero también puede aparecer una fobia después de un suceso traumático. Por ejemplo, es muy común que cuando tenemos un accidente de tráfico muy grande o problemático, que me haya producido lesiones determinadas, graves, pues es común que esa persona luego tema a volver a conducir. Aquí hemos puesto unos ejemplos que ahora explicaremos en qué consiste esto que tengo en la pizarra. Bueno, las fobias, claro está, como dije, generan unos estados o unos síntomas de ansiedad que a veces son desproporcionados y muy difíciles de controlar y hace que la persona pues al final padezca todos los síntomas propios de la ansiedad, ¿no? Que no podamos ir a determinados lugares, que me entren temblores, malestar, dolor de cabeza, sudoración, que incluso pueda tener problemas a la hora de dormir, de alimentarme, porque se nos contractura el diafragma, que ya hemos hablado de esto en varias ocasiones. ¿Qué podemos hacer cuando padecemos una fobia determinada? Siempre, claro está, recomendable ir al profesional de la psicología que nos va a ayudar sobre todo a ver cuál es la raíz de esa fobia y cómo vamos a ir tratando. Pero yo voy a explicar unos ejercicios muy básicos y sencillos que suelo exponer a mis pacientes y que si no es una fobia muy grande, es algo que podemos eliminar con facilidad con estos consejos, pues lo pueden poner en marcha. Bueno, en primer lugar tenemos esta curva que siempre explico. Y yo explico que esta es la curva de la ansiedad. ¿Y en qué consiste esta curva? Como pueden ver, pues la raya negra, la curva negra, ¿vale? Explica el proceso de ansiedad. Cuando nos vamos acercando a un elemento fóbico o que me da miedo, mi ansiedad va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo y llega un punto en el que ya no puede subir más. Es decir, aquí la ansiedad es el tope máximo, donde peor me encuentra. Y lo único que queda a continuación es que la ansiedad empieza a bajar, a bajar, a bajar. Aunque no hagamos nada, la ansiedad siempre va a tender a bajar. Claro está que si no tenemos ningún tipo de herramienta, pues va a tardar muchísimo en bajar. Pero hay otro caso muy común. Cuando tenemos una fobia y nos estamos acercando al elemento fóbico, tendemos a huir, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que al huir obtengo la tranquilidad inmediata. Es decir, se reduce por completo mi ansiedad. ¿Qué ocurre si nosotros huimos? Pues lo que ocurre fácilmente es que si nosotros huimos cuando tenemos un elemento fóbico, esto sucede, por ejemplo, si tenemos miedo a las arañas. Vamos a poner ese ejemplo. Imaginemos que yo tengo un miedo extremo a las arañas. Y lo que hago cada vez que entro a un lugar que desconozco es mirar si hay en las esquinas posibles telas de araña o rastros de ellas. Si yo me encuentro una tela de araña en un lugar y me espero, esto me va a producir mucha ansiedad, claro está, pero si me espero a que mi ansiedad se vaya con diferentes herramientas que vamos a trabajar, como puede ser la relajación, pues lo que va a pasar la próxima vez que yo me presente en un lugar y exista una tela de araña, es que mi ansiedad, si aquí al principio estaba bien, pues que la ansiedad se irá reduciendo y la próxima vez mi ansiedad máxima pues puede ser de un 8, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si yo huyo de esa situación? Que lo que va a pasar es que la próxima vez que yo me tenga que enfrentar a una casa, un lugar donde hay una tela de araña, en vez de estar en 10, mi ansiedad máxima, pues a lo mejor está en un 15. Y si vuelvo a huir,
mi ansiedad máxima la próxima vez estará en un 20. Y así sucesivamente. Es como si fuera un termómetro. Entonces, claro está que cada vez si hacemos esto nos va a resultar mucho más complicado enfrentarnos a ese elemento situación fóbica. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, aprender determinados recursos o herramientas que me sirvan para reducir mi ansiedad lo antes posible, pero sin huir, ¿vale? Para no tener una tranquilidad inmediata, sino que vaya siendo progresiva. Yo me voy adaptando, mi cerebro se va adaptando a la situación y va a aprender de que no pasa nada porque haya una tela de araña, no pasa nada por ir a un centro comercial, no pasa nada por montarme en un coche. En el centro comercial no hay monstruos, no hay cocodrilos, las telas de araña no me van a atacar, no va a aparecer de repente una araña gigante de 1,5 toneladas. Eso es imposible. Y si hacemos este proceso bien, lo que le estamos enseñando a mi cerebro es eso, que es imposible que pase lo que yo creo en mi mente, ¿no? Esos pensamientos irracionales deformados de los que ya hemos hablado en alguna ocasión. Ideas que yo me monto, películas que yo me monto en mi cabeza y que creo que son ciertas, pero recordemos que no todo lo que pienso es cierto. Bueno, otro ejercicio que podemos hacer para enfrentarnos a un elemento fóbico. Imaginemos en este caso, he puesto un ejemplo de que me da mucho miedo conducir, ¿vale? Porque a lo mejor he tenido un accidente, porque me acabo de sacar el carnet de conducir o lo que sea. Lo que vamos a hacer es una especie de termómetro. Este termómetro va a ir de 0 a 10. 0 es la situación de ese elemento fóbico que no me produce nada de ansiedad y 10 es lo que más ansiedad me produce realizar con ese elemento fóbico. Y vamos a partir de un 5. Vamos a poner, ¿qué me produce un 5 de ansiedad? Es decir, en cuanto al coche, ¿qué me puede producir ansiedad, pero que yo más o menos pueda controlar? Por ejemplo, montarme sencillamente en el coche, sin encenderlo ni nada. ¿Vale? Montarme en el coche sería un 5. Un 6, encender el coche. Un 7, ir de acompañante, es decir, otro va conduciendo, por medio de la ciudad. Un 8, ir de acompañante cuando la otra persona va conduciendo por autopista. Un 9 supondría para mí cuando pasamos al lado de un camión o de un bus, una guagua aquí en Canarias. Y un 10 sería cuando soy yo la conductora, la que tiene que conducir. Entonces, esto lo podemos hacer con cualquier elemento. Si fuera la araña, por ejemplo, pues a lo mejor un 5 es estar a 6 metros de la tela de araña. Un 7, pues acercarme un poco más. Un 8, eliminar esa tela de araña. Y así sucesivamente hasta el 10 que sea estar cerca de la araña, ¿vale? Lo que vamos a ir es ir realizando cada uno de estas acciones fóbicas, ¿vale? Que me producen ansiedad de forma gradual, empezando por el 5, es decir, aquel elemento que me produce ansiedad pero que más o menos yo puedo controlar. Entonces me voy a dedicar el máximo tiempo posible sola y exclusivamente a este 5, a montarme en el coche. Entre más veces repetidas sea, ¿vale? Y con más frecuencia sea, mucho mejor. Claro está que si yo solo me monto el coche una vez al mes, la próxima vez que me vaya a montar en el coche va a pasar esto, que mi ansiedad va a ser muchísimo mayor. Entonces, si yo me presento, hago la acción de montarme en el coche muy seguidamente, por ejemplo, me monto 5 veces al día en el coche, aunque no lo encienda ni nada, y durante toda la semana, pues rápidamente va a llegar un momento en que la acción de montarme un coche ya no suponga nada de ansiedad que me produzca un 0. Cuando llegue ese el caso, es decir, que ya montarme en el coche no produzca nada de ansiedad, es cuando única y exclusivamente voy a pasar a la acción número 6, que sería encender el coche. Y volvemos a hacer lo mismo, hasta que encender el coche no me produzca nada de ansiedad, no pasamos hasta el siguiente paso, y así sucesivamente hasta llegar a la acción número 10, que sería el hecho de conducir yo misma. Lógicamente, cuando lleguemos a la acción número 10, que es el hecho de conducir yo misma, podemos replantearnos hacer otro termómetro, porque me voy a ir dando cuenta, oye, que no es lo mismo que yo conduzca por la autopista, que la ansiedad que me produce cuando voy por carreteras secundarias, a la ansiedad que me produce cuando voy conduciendo por el centro de la ciudad. Entonces podríamos hacer un nuevo termómetro donde voy a ir estableciendo del 0 o del 5 al 10 todas las acciones que suponen para mí conducir yo sola, haciendo diferentes graduaciones de mi ansiedad, y volveremos a hacer lo mismo. Lógicamente ahí pasaremos seguramente más rápido de un punto a otro. Bueno, espero que les haya servido.
Bueno, espero que les haya servido un poquito estas herramientas muy sencillas en cuanto a los elementos fóbicos o a las fobias que tenemos más comunes. No se olviden de acudir a un profesional que les va a dotar de muchas y mejores herramientas, porque hay muchísimas más que, claro está, no hemos visto. Ya dije antes que estos son determinados conceptos que tenemos que tener en cuenta y algún ejercicio muy sencillo que podemos hacer ante fobias pues básicas y sencillas que a lo mejor todos comúnmente podemos tener. Espero que compartan el vídeo, que les guste y que les hayan servido de mucho. No se olviden de comentarlo, de suscribirse a nuestro canal y de darle me gusta. Hasta la semana que viene. Chao.